Autocracia, socialismo, el comunismo, colectividad, dictadura, ejército, entre otros conceptos. Son los que nos relacionan con la Revolución Rusa. Tema que vamos a exponer a cargo de mi compañera Yadira Citlali, Fernanda Ramos y Luis Ángel Barrientos. Buenos compañeros, maestra, a continuación les vamos a presentar algunas preguntas que a lo largo de la exposición van a encontrar sus respectivas respuestas para que las anoten en su cuaderno, le ponen pausa al video y proseguimos con nuestra exposición. ¿Qué fue la Revolución Rusa? La Revolución Rusa fue una serie de levantamientos y acontecimientos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. ¿Qué año abarcó la Revolución Rusa? La guerra civil entre 1918 y 1920 enfrentó a los bolcheviques contra los contrarrevolucionarios, resultando los primeros como vencedores y copando el poder. Ubicación. La Revolución Rusa, considerada como la revolución más importante de la historia, es una cadena de acontecimientos ocurridos en el Imperio Ruso entre 1917 y comienzos de 1918. El término de la Revolución Rusa hace referente a las dos revoluciones que tuvieron lugar en marzo y noviembre de 1917 y 1918, respectivamente, con las etapas más importantes del proceso revolucionario. Era un estado que comprendía desde los territorios de Europa, Polonia, Finlandia, Ucrania, etc. Siberia hasta el Océano Pacífico, Turquestán en el sur. Etapas de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa comprende dos etapas fundamentales, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero, en febrero de 1917, una revolución popular provocó la caída del gobierno de San Nicolás II, que gobernaba autoritariamente al país desde 1894. La monarquía fue abolida y reemplazada por una república a cargo cuyo gobierno quedó en socialistas moderado. Alejandro Kerensky, no logró consolidarse en el poder al no haber impulsado medidas favorables a los trabajadores por su intención de prolongar la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. El poder de Kerensky fue paulatinamente sofocado por una nueva forma de organización política, la Soviet o Asamblea de Trabajadores Mineros y Soldados. Revolución de Octubre. El 25 de octubre de 1917, equivalente a nuestro 7 de noviembre, porque Rusia todavía se usaba el calendario de julio. El gobierno provisional fue derrocado por una revolución encabezada por los bolcheviques, que era una facción reaccionada del Partido Socialdemócrata Ruso. Una vez en el poder, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin y apoyados en los soviets, abolieron las grandes propiedades rurales, nacionalizaron los bancos, establecieron el control obrero sobre la producción y afirmaron el Tratado de Brest-Litovsk, que en marzo de 1918 dio por terminada la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Causas de la Revolución Rusa. Las principales causas de la Revolución Rusa fueron las siguientes. La vigencia de un régimen autocrático encabezado por el zar, que tenía un poder absoluto, no toleraba las críticas y se negaba a avanzar hacia una apertura política. La impopularidad de la zarina Alejandra, que se dejaba influenciar por el místico Rasputín. El establecimiento y la parálisis de la economía zarista, lo que generaba escasez de alimentos, pobreza y miseria.
Las continuas derrotas del ejército imperial en la Primera Guerra Mundial duraban, la cual perdieron la vida 1.700.000 rusos y 600.000 resultaron heridos. La ineptitud y crueldad de los oficiales zaristas y la falta de voluntad de seguir combatiendo provocaron masivas deserciones en el frente. La rebelión en febrero de 1917 de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado que se unieron a las revueltas populares en lugar de reprimirlas. Consecuencias de la Revolución Rusa. El régimen imperial fue sustituido en febrero de 1917 por un gobierno provisional moderado y a partir de octubre por un gobierno bolchevique encabezado por Lenin. El estallido de la Guerra Civil Rusa, que entre 1917 y 1923 enfrentó a los bolcheviques contra los sectores nacionalistas y promonárquicos denominados blancos, y que terminó con el triunfo de los bolcheviques. El asesinato en julio de 1918 de la familia real Romanov, integrada por el zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, Tatiana, Anastasia, Olga, María y el príncipe Alexei. Los asesinatos fueron ejecutados por las tropas bolcheviques que muy probablemente hayan seguido órdenes de Lenin. La creación del Ejército Rojo sobre la base de la Guardia Roja. Este ejército fue el instrumento utilizado por los bolcheviques para luchar contra el Ejército Blanco y afirmar su autoridad sobre toda Rusia. La creación en 1922 de la Unión Soviética, un estado que instauró un sistema de economía planificada y un régimen político de partido único. La independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, que hasta 1918 habían formado parte del Imperio Ruso. Las detenciones, asesinatos y traslados forzados a Siberia de simpatizantes del zarismo y de socialistas moderados, los mencheviques. La confiscación de los bienes de la Iglesia Ortodoxa Rusa que apoyó el movimiento blanco. La extensión de la educación y la alfabetización sobre la triple base de la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad. El número de escuelas pasó de 38.387 en 1917 a 52.274 en 1918 y 62.238 en 1919. Protagonista de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin, 1870 a 1924. Político ruso, líder de los bolcheviques luego de la Revolución de Octubre de 1917. Quedó a cargo del gobierno de Rusia, impulsó la introducción de las primeras reformas socialistas y la fundación de la Unión Soviética en 1922. Losif Vissarionovich Ugasbili, 1878 a 1953. Más conocido como Losif Stanley, fue un político y revolucionario bolchevique de origen georgiano. Fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Impulsó la industrialización forzada, la colectivización del agro y los planes quinquenales. Lev Davidovich Bernstein, 1879 a 1940. Más conocido como Lev Trotsky o León Trotsky, fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Entre 1918 y 1924 ocupó el cargo del comisario del pueblo para la guerra, desde el cual organizó el Ejército Rojo. Fue desplazado del poder por Stanley y se exilió en México, donde fue asesinado por un agente stalinista. Alexander Fyodorovich Kerensky, 1881 a 1970, político social
revolucionario ruso que desempeñó un rol central en el derrocamiento del régimen zarista. En febrero de 1917 estuvo a cargo del gobierno provisional, pero no logró considerar su autoridad, por lo que en octubre fue desplazado del poder por los bolcheviques. Hechos importantes. 2 de agosto de 1914, Nicolás II lanza a su ejército y a su pueblo a la guerra contra Alemania y Austria-Hungría. La guerra fue desastrosa y muy pronto derivó a una carnicería con 15 millones de hombres movilizados, de los que a finales de 1916 casi la mitad habían resultado muertos, heridos de gravedad o prisioneros de guerra. 2 de marzo de 1917, el zar abdica después de que las movilizaciones sociales iniciadas en febrero en Petrogrado, San Petersburgo, capital rusa, resultaran imparables. Era la culminación del descontento y de la crisis de autoridad que se había propagado de forma creciente durante la guerra. De golpe, de todo el edificio del Estado ruso se desmoronó. 3 de abril, regreso de Lenin a Rusia. Lenin llegó del exilio a la estación Finlandia de Petrogrado la medianoche del 3 de abril de 1917 y fue recibido como un héroe por obreros y soldados. Al día siguiente presentó en público sus tesis de abril. Programa de una nueva revolución que transfería el poder al proletario y a los campesinos más pobres. 1918 a 1921. Guerra civil entre los bolcheviques y contrarrevolucionarios. Tras duros combates y buenas dosis de terror en la retaguardia por parte de los bandos, la guerra acabó con la derrota del ejército blanco. El triunfo permitió a los bolcheviques retener el poder y aplastar al mismo tiempo muchas de las aspiraciones y libertades populares. Sistema político. Previamente a 1917, el antiguo imperio ruso se regía bajo un régimen zarista, autocrático y represivo desde hacía 3 siglos, cuando en 1613 se instauró en el país la dinastía Romanov. La abolición de la servidumbre promulgada en 1861 por parte del zar Alejandro II. Fue la primera muestra de las fisuras del antiguo sistema feudal. Una vez liberados, los antiguos siervos se desplazaron a las ciudades, convirtiéndose así en mano de obra industrial. Bueno, maestra, compañeros, esta fue nuestra exposición acerca de la Revolución Rusa, tratando que la Revolución Rusa engloba todos los hechos políticos, sociales y económicos que culminan en el derrocamiento del régimen zarista y se instauró el leninista en 1917, entre febrero y octubre, que fueron 2 fechas muy importantes. Pues espero ya seguir con nuestra exposición.